Reforma Judicial 2020. Bueno, pues el día de hoy, por parte del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dio un anuncio que resulta importante porque nuevamente se estaría planteando una reforma de fondo al Poder Judicial de la Federación, estableciendo pues tanto modificaciones a la regulación que se tiene en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la legislación secundaria. Se ha hecho público por parte de la Suprema Corte un documento de alrededor de 170 páginas, 176 para ser exactos, en el cual se describe pues perfectamente el sentir que se tiene desde el interior del Poder Judicial de la Federación y cuáles son las necesidades que a criterio del actual presidente de la Suprema Corte se requerirían reformar, se requerirían modificar, y pues cuáles son esos nuevos panoramas que se pretenden abrir con base en estas modificaciones. Al ser un tema bastante amplio, creo que abarcará más de un episodio, por lo cual pues será conveniente iniciar y ir abordando cada uno de los puntos de acuerdo a como lo va señalando este documento que se ha hecho público y que se titula como Reforma Judicial con y para el Poder Judicial, 12 de febrero, Ciudad de México, 2020. En primer término, pues inicia este documento haciendo referencia a lo que es la exposición de motivos y señala que el 21 de octubre del 2019 en el Senado, con la presencia de representantes de los tres poderes de la Unión, se inauguraron trabajos para esta reforma, con los que se entabló un proceso de colaboración institucional buscando trazar un camino para una mejor justicia, con pleno respeto a la división de poderes y a la independencia judicial. En este acto, los participantes coincidieron en que la impartición de justicia enfrenta grandes retos, que en el ámbito federal los jueces no siempre se conducen con ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad que deberían de observar en sus funciones. Señala también que en ocasiones se sucumbe ante intereses mezquinos, que los cargos no deben ser ocupados por méritos, pero que contrario a ellos se otorgan a familiares y amigos en un afán por exprimir los recursos públicos antes que servir a la justicia. Hace referencia también a que el sistema de carrera judicial no ha sido exitoso para asegurar que lleguen los más honestos y los mejor preparados, que tampoco se ha podido desterrar la corrupción, sino que la endogamia y el amiguismo han producido redes clientelares muy arraigadas, en donde se trafica plazas, se intercambian favores y se pone precio a la justicia. Siendo observador el Poder Judicial de esta realidad, señala que desde el interior se ha buscado una respuesta institucional, buscando abordar políticas internas en combate a la corrupción y nepotismo, fortalecimiento de la carrera judicial, capacitación al personal y mejoramiento del servicio de defensoría pública. Entre otros aspectos, también se señala y se aborda en su momento lo que son los ejes principales de la reforma, donde se señalan los siguientes: consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías a las que se acceda por concurso de oposición, limitación a la discrecionalidad de los nombramientos otorgados por jueces y magistrados para garantizar que solo se otorguen a los vencedores en los concursos, establecimiento de políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores, reforzamiento de las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo, impulso a la capacitación y profesionalización del personal, otorgándole a la escuela judicial un rol central en los concursos de oposición, confiriéndole también la capacitación y la carrera judicial de los defensores públicos,
fortalecimiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, consolidando su sistema de carrera y ampliando sus servicios, de manera que los defensores públicos se conviertan en verdaderos abogados de los pobres. Apuntalar el rol de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, permitiendo que enfoque sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional. Establecimiento de plenos regionales en sustitución a los plenos de circuito como órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de resolver las contradicciones de tesis en los circuitos sobre los que se ejerzan jurisdicción, así como todos los conflictos competenciales que se susciten en el país entre órganos jurisdiccionales. Transformación de los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación con una integración colegiada que asegure mejor calidad y mayor certeza en sus resoluciones, y modificación al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que la doctrina constitucional que genere enmarque la labor del resto de los órganos jurisdiccionales del país. Define finalmente en este punto que se trata de una reforma que resulta integral, que es de largo alcance y que transformará de fondo al Poder Judicial de la Federación en beneficio de una sociedad más justa para esta generación y las venideras. Esa es como la parte introductoria de lo que es esta reforma, y a continuación lo que tiene este documento es que inicia haciendo referencia a lo que son las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con lo anterior, pues convendría en un primer término hacer referencia a lo que resulta de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son varios puntos y pues de los cuales se pueden desprender algunos aspectos relevantes. Como un primer aspecto, el que haya tribunales colegiados de apelación en sustitución de los tribunales unitarios de circuito. ¿Cuál es el fundamento que se da o la explicación? Pues que se establezca esa integración buscando fortalecer el debate y el proceso deliberativo, lo cual se puede traducir en resoluciones de mejor calidad en beneficio de una adecuada administración de justicia. Es decir, si hay 3 jueces, existe la posibilidad de que haya diferencias en los criterios que tengan entre estos. Y pues cuando se toma un consenso o una decisión entre estas 3 personas, pues lo que ocurre es que hay una mayor certeza en la voluntad que va a tener este órgano jurisdiccional y en el criterio que se está asumiendo. Al menos eso es la explicación, el sustento o el bosquejo de lo que señala la Suprema Corte en este documento. Y bueno, aquí lo que resulta relevante comentar que, por ejemplo, en el sistema penal acusatorio, pues el código permite el que, por ejemplo, un tribunal de enjuiciamiento pueda ser conformado por 1 o por 3 personas. Pero estamos viendo que la tendencia debe de ir hacia las 3 personas. Lamentablemente, por la calidad de los asuntos, por la cantidad, en ocasiones se requiere y en ocasiones no. Pero cuando en ocasiones se requiere, pues muchas veces no existe el número suficiente de juzgadores que puedan atender dicha situación. Sin embargo, pues sería bueno que se tome de ejemplo esta propuesta para que sea el propio Poder Judicial de la Federación quien también entienda que en esa primera instancia también sería conveniente el buscar un mayor debate, un mejor debate y un mayor y mejor proceso deliberativo en las decisiones que se toman en materia penal. Por lo cual, pues en su momento sería oportuno el que se reforme esta ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, también para efectos de que en materia penal todo tribunal de enjuiciamiento, o al menos en cierto catálogo de delitos, en cierto grado de complejidad, pues
se desahoguen las audiencias de juicio oral con 3 juzgadores, porque pues esta misma reforma lo propone, que va a haber un mejor debate y proceso deliberativo. No sin antes pues también pasar por alto el que existen varias entidades federativas en las cuales las respectivas leyes orgánicas permiten que los tribunales superiores se organicen también de manera similar, es decir, que puedan resolver los recursos en salas unitarias o en salas colegiadas, dependiendo la distribución que se da entre estos asuntos. Y pues vemos también que en este ejercicio pues es el propio presidente de la Suprema Corte quien reconoce que debemos de aspirar hacia el número 3. Eso sería este primer punto y vamos analizando lo que es el segundo punto, donde se habla de los plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito. En esencia, ¿qué es lo que se pretende? Pues en este momento existen 32 circuitos. Cada circuito en algunas ocasiones tiene diferentes plenos. Por ejemplo, en Jalisco pues hay diferentes tribunales colegiados en materia penal, diferentes en materia civil, diferentes en materia del trabajo, etcétera. Con la regulación actual, esto implicaría que por cada materia habría un pleno de circuito. Entonces, ahora la intención del Poder Judicial es que se establezcan regiones y el argumento que se da es el siguiente. Con la nueva configuración, las contradicciones se resolverán con prontitud y se evitará que los magistrados que integran los plenos regionales no se sientan vinculados a representar a su circuito, como ocurrió con el esquema de plenos de circuito, los cuales han tenido poca funcionalidad. Este aspecto sí considero que puede ser un poco más criticable, porque finalmente existen materias donde no tendría por qué haber tanta divergencia en los criterios. Por ejemplo, la materia penal. Existe un solo Código Nacional de Procedimientos Penales, una sola Ley Nacional de Mecanismos, una sola Ley de Justicia Integral para Adolescentes, una sola Ley del Sistema Nacional de Ejecución Penal, entre otros aspectos, y aún así vemos que existen criterios divergentes. Casi se puede decir que en cada estado, dependiendo quién haya sido el capacitador predominante, son los criterios que se llegan a tener, o qué tanto pudiera ser algunos aspectos relativos a la influencia que pueden tener, por ejemplo, las universidades, algunas asociaciones civiles, etcétera. Pero realmente pues esto no debería de pasar en ciertas materias. Creo que el que se establezcan plenos regionales, por una parte, abona a que se vayan homologando un poco más los criterios, pero pues aún así resulta como injustificado el que en un momento dado el Consejo de la Judicatura Federal vaya a decir, bueno, Jalisco te agrupas con Colima, con Nayarit, con Michoacán, con Guanajuato y vas a conformar la región occidente, por decirlo de una manera. Y probablemente haya buenos criterios, pero pues también puede darse la posibilidad de que se establezcan regiones que no compartan como ciertas características en cuanto a lo académico, y pues va a haber como una divergencia que no es como recomendable, que no es necesaria y que finalmente a lo que va a abonar es que haya más contradicciones de tesis. Es decir, en este momento pues claramente la ley de amparo posibilita el que haya contradicciones de tesis bajo diferentes supuestos, y bajo esta nueva configuración, pese a que prevalecerían esos supuestos, pues también esto implicaría el que haya como una contienda más constante ante la exigencia de esa constitución de los plenos regionales, y lo cual definitivamente no va por abonar a resolver de manera definitiva esas controversias, sino que lo que está realizando la Corte, o bueno, esta propuesta que se cocinó desde el interior de la Corte,